Bueno, muchísimas gracias. Quiero agradecerle, digamos, a Margarita, en primer lugar, la gentileza que ha tenido para poder, digamos, invitarme a esta actividad, a los organizadores, todos los que han patrocinado, digamos, esta actividad. En realidad, digamos, el tema es un tema muy actual, pero sobre todo me ha dado la oportunidad de enfrentarme a algo que antes de la invitación que me han hecho realmente no había, digamos, estudiado. Entonces, en los últimos meses he estado trabajando sobre ese tema y lo que les voy a contar ahora son algunas de las precisiones que a la fecha tengo. Probablemente si me invitan dentro de un año diré otras cosas un poquito distintas, pero en todo caso les contaré las reflexiones que hasta la fecha tengo. En primer lugar, quiero, en el breve tiempo que tengo, quiero, digamos, explicarles un poco lo que es el plan de exposición. Voy a hacer algunas precisiones preliminares que son necesarias para poder, digamos, acotar, digamos, el tema. Y luego voy a tratar cuatro, digamos, aspectos. Uno es la relevancia del tema que se me ha propuesto como hecho social y como objeto de estudio jurídico. Luego voy a hablar sobre la diversidad de las respuestas judiciales que hasta la fecha hay. Luego sobre las acciones normativas y la política social de los estados. Y por último sobre las acciones colectivas que complementan la insuficiencia normativa que hasta la fecha hay. Y por último, una breve conclusión. Dicho esto, paso rápidamente, digamos, a decir que en el título que se me ha propuesto, que es el trabajo organizado mediante plataformas virtuales, lo primero que hay que hacer es una precisión terminológica. Porque plataformas hay muchas y hay de distinta naturaleza. Hay plataformas de lo que se ha llamado trabajo colaborativo, que es un concepto criticado por muchos, por el tema de colaborativo, asociativo, digamos, etc. Pero en todo caso lo que diríamos es que hay plataformas donde básicamente de lo que se trata es de la intermediación, nada más pura y simple. Y hay otras plataformas que son las que se ha referido el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que son plataformas que se pueden llamar de diferentes formas, de trabajo a pedido a través de las aplicaciones, pero que en todo caso se distinguen de las otras porque en esas plataformas, la plataforma sí tiene una incidencia decisiva en las condiciones en las que se presta, digamos, el servicio. Y eso, por consiguiente, es importante porque las interrelaciones que se dan entre los tres sujetos, que es el prestador del servicio, lo que llamaríamos, que la pregunta que habría que contestar, si es un trabajador asalariado o es un contratista, digamos, independiente, con la plataforma en sí y con el usuario o lo que es el cliente por el servicio, son distintas las interrelaciones que se forman según el tipo de plataforma de la cual estemos hablando. Incluso estas interrelaciones y esta combinación de factores, como le llama la Comisión Mundial sobre el Futuro del Trabajo de la OIT, hace que por consiguiente la respuesta a la pregunta sea variada. Dependerá del tipo de plataforma e incluso dentro de la misma plataforma dependerá de las condiciones del diseño que tenga la plataforma en el país donde esté. No es lo mismo Uber, digamos, en España que Uber, digamos, en Costa Rica. Digamos, el diseño, o lo que algunos han llamado, que no me gusta el término, la arquitectura de lo que es la plataforma suele ser distinta y eso hace que también la respuesta sea distinta. Por consiguiente, aquí de lo que voy a hablar es de plataformas donde hay una incidencia decisiva de la plataforma en las condiciones de trabajo, por un lado. Y en segundo lugar, no voy a hablar de todas las plataformas, sino que básicamente como objeto de estudio para la charla, únicamente voy a hablar de las plataformas en el servicio de transporte. Y ahí hay varias, no necesariamente es Uber nada más, sino que hay otras tantas más. Hecha esta precisión, vamos a comenzar con lo que es el primer tema, que es la relevancia del tema como hecho social y objeto de estudio jurídico. Tomando como personaje y como perfil de estudio cualquier persona que presta un servicio de transportes, lo primero que hay que decir es que probablemente, digamos, esta persona ha venido desempeñando el servicio antes de que apareciera, digamos, el Internet, antes de que aparecieran las plataformas y antes de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictara su sentencia. Pero sin embargo nunca ha sido objeto, no es que no haya sido objeto de estudio, sino que no ha sido un objeto de estudio suficientemente relevante para que aparezca en el programa de este simposio, sino es porque hay algunas características, digamos, especiales que surgen con las plataformas que realmente inciden significativamente en las condiciones de trabajo para que por fin, digamos, aparezca, digamos, en este programa.
Y eso es importante porque este conductor, y cojo el ejemplo de cualquier conductor que ahora está sentado, digamos, en un vehículo que presta servicios, digamos, en una plataforma de estas, antes de que apareciera, digamos, en Internet, probablemente ya estaba prestando el servicio. Y lo estaba prestando mediante características que son muy sencillas. Simplemente lo que hacía era que distribuía su tarjeta de presentación, o bien sus clientes que habían pasado por su vehículo, pues encantados con el servicio que les había dado, lo recomendaban frente a otros. Y él tenía pues un mercado pues bastante estrecho, muy limitado por la publicidad que realmente hacía, porque básicamente lo que hacía era tener una clientela, digamos, que cautiva por los servicios y por la calidad de lo que hacía. Por consiguiente, lo que teníamos era una persona muy empoderada, digamos, una persona que realmente hacía todo lo suyo para crear, digamos, este mercado, y él era quien definía todas las condiciones. Él definía cuándo lo hacía, dónde lo hacía y a quién se lo prestaba, digamos, el servicio. Y por consiguiente, él asumía los riesgos y los costos de su propia, digamos, actividad. ¿Y esto a qué dio lugar dentro de nuestra disciplina? Básicamente dio lugar a discusiones de si era un trabajador, digamos, independiente, si tenía que regularse por un estatuto, digamos, especial. Dio lugar, digamos, en España a lo que podría ser finalmente, digamos, el TRADE, digamos, etcétera, etcétera, pero no dio lugar a ninguna discusión, digamos, especial, más que la clásica de si era un trabajador que tenía que regirse por el Código de Trabajo o por un estatuto, digamos, especial. Y por consiguiente, si tenía que sacar una licencia para poder conducir, y si finalmente tenía que asegurarse o no, digamos, en un régimen, digamos, especial para trabajadores, digamos, autónomos. Esa historia no cambia cuando finalmente aparece, digamos, el Internet. Nada más que probablemente nuestro conductor lo que ha hecho es sacar una página web donde si alguien buscaba con suficiente acuciosidad, pues finalmente lo encontraba a él como un conductor que en una ciudad podía prestar, digamos, un servicio. Pero la discusión, digamos, que básicamente es la misma, nada más que la diferencia es que ahora tiene un gran portal donde finalmente ofrece, digamos, sus servicios, y donde, como digo, cualquier persona de cualquier país, encontrando su página web, podía llegar, digamos, a contactarlo para que le prestara, digamos, un servicio. Pero la discusión jurídica seguía siendo por la misma muy limitada en lo que ha sido la discusión sobre trabajos, digamos, autónomos. Cuando aparecen las plataformas, algo cambia. Y no digo en las plataformas de trabajo mal llamado colaborativo, sino que básicamente digo en esas plataformas donde hay una influencia decisiva en el servicio subyacente. ¿Y por qué cambia? Bueno, porque cuando aparece la plataforma sí actúa como una organización, digamos, empresarial. La plataforma fija el precio, fija la forma en la que se presta el servicio, fija la forma en la que el conductor se relaciona con sus clientes, fija los medios o las herramientas con que se presta, digamos, el servicio. La plataforma se responsabiliza frente al cliente, la plataforma se responsabiliza frente al prestador de servicios, la plataforma publicita y explota la imagen que tiene como empresa, y los usuarios la buscan a ella precisamente por esa imagen que tiene como empresa, y confían con que efectivamente los conductores que ha seleccionado son conductores que le van a prestar, digamos, un servicio de calidad. Y lo más importante es que el prestador de servicios se invisibiliza. Ya no hay un empoderamiento de quien presta el servicio, sino que quien se empodera es la propia empresa. Y el sistema está diseñado para que la persona, para que el prestador de servicio no se empodere, para que se invisibilice, de forma tal que impide que realmente haya una relación, digamos, estrecha entre el prestador de servicio y el cliente. Y le prohíbe, digamos, incluso, digamos, al prestador de servicio que distribuya la tarjeta que antaño le distribuía a cualquier cliente suyo para ganar confianza, digamos, que con ese cliente. Digamos, y por consiguiente también le impide que tenga una reputación digital, digamos, incluso le impide que realmente esa reputación digital pueda ir con él, digamos, a cuestas si cambia de plataforma. ¿Y por qué ahora? Por consiguiente, es un tema objeto de estudio y de interés para ese simposio. No es que siempre esta persona era la que decíamos que era un trabajador, digamos, autónomo, la que se dificultaba su aseguramiento en la seguridad, digamos, social. ¿No es acaso, digamos, el mismo proceso, digamos, inacabado que sencillamente hemos venido tratando como un tema de transición hacia la formalidad? Bueno, ahora lo que realmente, digamos, ha cambiado es que la empresa para la cual trabaja esta persona, y cuando digo trabaja es en un término bastante genérico todavía, es una empresa que sí ejerce una influencia decisiva, digamos, en el mercado, porque ahora sí es una competencia frente a los trabajadores
que ya están, digamos, agrupados, digamos, en otras empresas y que compiten con esa empresa, digamos, en el mismo servicio. Por consiguiente, ahora, digamos, el tema es básicamente, digamos, económico. Los taxistas que han venido protestando porque se regule, digamos, esa actividad, podían haber protestado frente a nuestro prestador de servicios mucho antes de que el Internet, digamos, apareciera. Nada más que no protestaban porque no era visible, digamos, su competencia. Tampoco fue visible cuando aparecieron las plataformas. Cuando, digamos, apareció, digamos, el Internet, pero sí fue visible cuando finalmente aparecen las plataformas y hay una plataforma que actúa como empresario, que agrupa a miles o hasta millones de prestadores de servicio y que realmente ahora sí los organiza, realmente vende, digamos, una marca y ahora sí se visibiliza que es una competencia desleal frente a estos otros colectivos que están, digamos, instalados en el mercado. Por consiguiente, ahora es un objeto de estudio, primero porque hay una incidencia, digamos, económica, digamos, en el mercado, hay una competencia desleal mucho más fuertemente visible y en esa competencia desleal básicamente hay gremios que han hecho todo lo humanamente posible para que la actividad se limite. Pero también hay un aspecto sociológico que entra, digamos, en juego, de que cambia, y es que ha cambiado el perfil del prestador del servicio. Yo soy usuario de Uber, digamos, en mi país desde que comenzó. Y en los primeros viajes que yo realizaba, notaba que el perfil del conductor, digamos, evidentemente no es el perfil que ahora me lleva y me presta el servicio. ¿Cuál era el perfil de ese primer conductor de Uber? Yo tuve 3 casos muy claros sobre lo que era, digamos, ese primer conductor. Uno me llevó y me hizo un servicio con un BMW, digamos, último modelo, el más caro que había, digamos, en el mercado. Ese vehículo podía haber costado entre 65 y 85 mil dólares. Y una vez que me hace el servicio, lo primero que me dijo es: si usted quiere, le vendo el carro. Y básicamente yo le preguntaba: mire, pero usted con un carro, no sé, de casi 4.500 centímetros cúbicos, ¿a usted le es rentable, digamos, estar prestando Uber? Y entonces él me decía: mire, es que lo que ha pasado es que yo soy un empresario, hemos vendido por la empresa, estamos todavía con problemas con el comprador que no nos ha pagado por la empresa, y mientras tanto, pues yo lo que he hecho es sacar tiempo para estar, digamos, entretenido con algo, y finalmente lo he hecho, pues, conduciendo Uber. Luego me tocó otro que me contó que realmente, digamos, conducía Uber porque el psicólogo se lo había, digamos, recomendado, porque tenía una, digamos, adicción, digamos, a los casinos, y que por consiguiente le decía: mire, pues la verdad es que mientras usted está pensando, digo, en el casino, pues es más práctico que usted ande haciendo algo distinto. Entonces a él se le ocurrió que podía hacerlo con Uber. Luego me contó que realmente lo de Uber había sido una gran idea porque todo lo que recolectaba durante el día lo invertía durante la noche en el casino. Pero ese era nuestro personaje. Ese personaje, digamos, ha cambiado, digamos, y ha cambiado porque básicamente quienes prestan actualmente el servicio son personas que sí necesitan, digamos, el ingreso, que sí están, digamos, a tiempo completo, y eso ha hecho por consiguiente que ahora sí resientan la precariedad digamos, de las condiciones en las que prestan, digamos, el servicio. Y de eso, de esa precariedad, digamos, ha hablado el estudio, digamos, anual sobre evolución social del empleo, digamos, en Europa, que ha sacado la Comisión durante este año. Y hay un tercer factor que realmente, digamos, ha incidido, que es el factor jurídico, y es la pérdida de este, digamos, empoderamiento, de este poder del prestador de servicio, que ahora sí, frente a la influencia decisiva de la plataforma y ante la imposibilidad de fijar el mismo por las condiciones, finalmente también se ha sentido como trabajador, y es el que ha provocado las diversas demandas que se han presentado ante los tribunales de justicia. Dicho por qué es importante el tema, entramos al segundo, digamos, aspecto de lo que es la exposición, que es la diversidad de la respuesta judicial. Efectivamente, los tribunales han actuado frente a las demandas que han presentado los prestadores de servicio, y han actuado a falta de una legislación concreta que regule, digamos, este tema. Y entonces aquí hay que decir varias cosas. Digamos, a manera de un preámbulo corto, hay que hablar que hay una gran variedad, una gran diversidad de sentencias judiciales en diferentes países, tanto en Estados Unidos, Brasil, España, Reino Unido, Australia, Francia, digamos, etc. Hay multiplicidad de sentencias que han tratado ya, digamos, estos casos. Pero la complejidad de esos casos no es nueva.
La Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, en una sentencia de 1944, hace ya 74 años, decía algo que sigue siendo cierto. Decía: pocos problemas en la ley han dado una mayor variedad de aplicación y conflicto en los resultados que los casos que surgen en la frontera entre lo que es claramente una relación empleador-empleado y lo que es claramente uno de trato empresarial independiente. Hace 74 años, ya lo advertía la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Por consiguiente, la diversidad de la labor jurisdiccional en las zonas grises, digamos, o fronterizas, es más que evidente. Y esta diversidad va a ser permanente. Y va a ser permanente mientras no existan otras soluciones, de las cuales vamos a hablar ahora, que además no están en manos de los jueces, porque se trata básicamente de leyes, que los jueces no están para hacer leyes, ni están tampoco para hacer políticas públicas. Y esa diversidad tiene tres factores, que son los que originan esta diversidad. Por un lado, un personaje que es el juez; por otro lado, una ley; y por otro lado, una realidad, lo que llamaríamos el ámbito de aplicación, de lo cual el profesor Palomeque hablaba el día de ayer. Un juez que tiene la discrecionalidad de escoger las herramientas y las perspectivas con las que observará la realidad, y que una vez obtenga su personal comprensión de esa realidad, escogerá con sus propias y limitadas capacidades, dentro de la imperfección de la ley, el sentido en que debe regularse la realidad temporal que subyace al conflicto. Y ese juez tiene prejuicios. Decía la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica en el año 99, frente a esos casos, que la utilización cada vez más frecuente hoy de mecanismos de contratación fuera de la esfera de lo laboral provoca en el juez una tendencia a considerar tal práctica como espuria, sin mayor análisis, lo que no siempre es correcto. Pero además, el juez tiene ciertas preocupaciones extrajudiciales que no debería de tenerlas, digamos, al fallar. La Corte Suprema de Justicia de California, en una sentencia de 2018, ya decía que al juez le preocupaba la errónea calificación de esos trabajadores. Le preocupaba que fallara en la calificación de esos trabajadores. ¿Y por qué le preocupaba? Le preocupaba porque consideraba que la ciudadanía podía tener que asumir cargas financieras frente a trabajadores donde es el empleador quien tendría que asumir esas cargas financieras. También que le impedía a otros trabajadores disfrutar de los beneficios que tenían los trabajadores que están contratados de forma, digamos, asalariada. Aunque eso, claro está, esta gran preocupación de que realmente se están perdiendo otros derechos que son más importantes, habría que relativizarla cada vez que hablamos de la crisis del estado de bienestar y donde hablamos de que la vulnerabilidad y la precariedad de los trabajadores, digamos, asalariados ya cada vez es más frecuente de aquel otro lado de la frontera a la que aspiraban llegar también los trabajadores, digamos, independientes. También le preocupaba que incentivara la competencia desleal, le incentivaba que perdieran los empleos los trabajadores en compañías que realmente contratan como trabajadores, digamos, asalariados a los contratistas, digamos, independientes, y también le preocupaba que finalmente el Estado se privara del cobro por impuestos. Por consiguiente, la Corte Suprema de Justicia de California, digamos, en el fondo lo que está diciendo es que una errónea calificación de esos trabajadores podría ser un tema de pérdida de la paz social, un tema de competencia desleal y de dumping social. ¿Y no es acaso esto lo que originó la creación de la OIT hace ya tantos años? Y con eso voy adelantando parte de las conclusiones de esta exposición. Y el segundo factor que tenemos que revisar es la ley. Una ley que es consecuencia de una opción de política social que trata de regular un estado temporal de desarrollo de la realidad mediante fórmulas que son a menudo insuficientes, limitadas o incluso, digamos, ambiguas. Y la ley puede ser insuficiente o puede ser, digamos, limitada, porque el alcance de la ley puede ser, digamos, relativo. Hay estados, y Estados Unidos es una muestra de ello, donde la definición de trabajador depende del estado. E incluso dentro del mismo estado depende del bien jurídico que sea tutelado, con lo cual, digamos, en un mismo estado pueden haber dos o más diferencias, dos o más concepciones de trabajador, y por consiguiente que eso hace que las sentencias también puedan llegar, digamos, a ser contradictorias desde el punto de vista, digamos, externo. Y también hay conceptos, digamos, ambiguos dentro de la misma ley. Hay una caracterización de que el trabajo, digamos, asalariado es aquel que está bajo conceptos que son ambiguos, como trabajo controlado.
trabajo supervisado, trabajo subordinado, trabajo dependiente permanente y trabajo bajo dirección, digamos, inmediata, etcétera, etcétera. Y frente a esos conceptos que son ambiguos, las técnicas de interpretación pueden ser amplias o restrictivas. Tan amplias como lo dice el artículo 3.1 del Código Civil de digamos, España, o bien tan estrechas como otras tantas. Y luego tenemos un tercer factor que es el que origina esta diversidad de las sentencias, que es la realidad. Una realidad que está en constante transformación y que, según las herramientas y la perspectiva con la que se lo observe, el resultado de su comprensión puede no ser distinto no solo ser distinto entre quienes lo aprecian, sino incluso hasta contradictorio. Y esta realidad se la presentan al juez las diferentes partes como bocetos de la realidad. Cada parte le dibuja una realidad, digamos, al juez, y esa realidad, esos bocetos pueden ser totalmente divergentes, contradictorios. Y al juez le corresponde, por consiguiente, descubrir dentro de los bocetos cuáles son las líneas, las formas y los colores que realmente permiten una apreciación, una percepción de la realidad que impida finalmente que se consienta, digamos, un fraude, como dirían, digamos, en España, el fraude del falso autónomo. Existe el juez. Dentro de la labor que hace el juez, existen múltiples herramientas que pueden ser utilizadas para desentrañar esa realidad. ¿Y cuáles son las herramientas? Y aquí es donde el análisis de las diferentes sentencias que se han dictado nos arrojan luz. Algunos jueces se han inclinado por la prueba, digamos, indiciaria. Algunos jueces han visto indicios de fraude y sencillamente, como sucedió con una plataforma, digamos, en California, lo que el juez llegó a percibir es que antes de diciembre de un año, un trabajador que era trabajador, digamos, asalariado, se convertía en un trabajador contratista, digamos, independiente, sin que se modificaran las condiciones en las que prestaba, digamos, el servicio. Y entonces la primera pregunta que hace el juez es: ¿qué ha pasado aquí? Usted era antes un trabajador, digamos, asalariado, al día siguiente nació como contratista, digamos, independiente, no han cambiado las condiciones y yo lo que presumo es que hay un indicio de fraude. Y también hay jueces que han utilizado lo que ayer también se hacía referencia acá, que está recogido, como decía, digamos, Humberto, en la recomendación 198 de la OIT, a un estándar multifactorial, que es la lista de los indicios como factores auxiliares, complementarios o secundarios. Y ese listado puede ser de números, digamos, apertos, con lo cual aquí, digamos, el listado es más grande o más estrecho, según sea, digamos, el tribunal que esté fallando. Por ejemplo, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha incluido dentro de este estándar multifactorial 12 factores, pero la Corte Suprema de Justicia del Estado de Kansas ha incluido 20. Y no faltarán países como el mío donde hay 25, y no faltará otro país donde hayan 8. Bueno, pues esas son las listas de números, digamos, apertus que se han considerado por los tribunales. Pero esta lista tiene un alcance totalmente relativo. ¿Por qué? Porque los factores se entrelazan. No hay ninguno que tenga un peso decisivo. No hay ninguno que por sí mismo, existiendo en la realidad y detectándolo el juez, realmente le permita determinar con certeza que hay una condición u otra jurídica. Por consiguiente, el juez lo que hace es un balance de todos los indicios o factores que entran en juego. Y por consiguiente, lo más preocupante es que el resultado es totalmente impredecible. Y esta impredecibilidad hace, por consiguiente, que plantee una dificultad para todos los que intervienen, digamos, en esa relación, porque la calificación jurídica es posterior, llega con retraso, cuando precisamente causa una gran contingencia e incluso puede causar el cierre de la propia, digamos, empresa, y fomenta la cultura por el litigio, porque todos esperan que la próxima combinación de factores, que el próximo balance que haga el juez tenga un resultado totalmente distinto. Y eso lo que hace también, cuando la lista de factores se exige en su totalidad, es que se eluda la responsabilidad, porque entonces es manipulable. ¿Y qué hacen los abogados que realmente asesoran a las empresas frente a la lista multifactorial? Lo que hacen sencillamente es reforzar los indicios de no laboralidad. Y entre más los refuercen, ¿cuál es el resultado? Mayor precariedad. Por consiguiente,
¿Qué es lo que se recomienda? No converse con el prestador de servicios, no le fije ningún ingreso mínimo, no, y eso por consiguiente, la suma de todo eso es sencillamente la precariedad. Incluso en una sentencia, en medio de la discusión de una sentencia, una plataforma tuvo la osadía de incluso presentarle al juez el nuevo cambio de condiciones que se estaba dando en la realidad que estaba discutiéndose, digamos, en ese proceso. ¿Y qué le enseñó? El nuevo contrato, la nueva, adenda, al contrato, donde se le decía, al prestador de servicios que podía incluso subcontratar, el servicio, que podía incluso rechazar, que le recordaba que podía rechazar, el servicio sin que le pasara ninguna, consecuencia, que le recordaba que podía, enrolarse en múltiples plataformas, que no había ningún problema de conflictos de intereses, ni de competencia desleal. Todo se le recordaba con el afán de que el juez se convenciera de que realmente estaba frente a un contratista, independiente. Bueno, muy rápidamente también tendría que decir que hay jueces que lo que han hecho es sencillamente, que presumir iuris tantum, que existe un contrato de trabajo. Y esto lo han hecho de dos formas. Por un lado, hay tribunales como el Tribunal de Empleo de Londres, que lo que ha hecho es sencillamente decir, vamos por un descarte de las opciones. Como yo digo que frente a esa relación entre el conductor y el cliente, realmente no hay ningún contrato y que sostener que hay un contrato es una ficción pura, yo lo descarto. Como entre la relación entre la plataforma, el conductor, sostener que hay un contrato entre ellos dos, porque la plataforma lo que únicamente hace es intermediar, en el servicio, no es realmente real. Es más, dice el juez, es absurdo. Entonces yo lo que digo es que la única relación razonable, que la única relación sensata, dice el juez, es la que podría darse entre la plataforma y usted como prestador de servicio, donde usted le presta los servicios a una empresa. Y también hay los tribunales que finalmente lo que han dicho es que, mire, vamos a presumir también que hay un contrato de trabajo, pero solo, presumiendo que lo hay, solo usted, plataforma, podrá destruir esa presunción si me presenta ciertos indicios, que además son números clausus, y es la prueba ABC, que es una prueba en la que se presume que hay un contrato laboral, salvo que usted, plataforma, me demuestre que, el trabajador es independiente, que está libre de control, y dirección, que lo que hace el prestador de servicios no es parte, que lo que hace, el prestador de servicios está fuera del curso habitual de lo que es el negocio y que usted se dedica, habitualmente como contratista independiente a dar ese servicio. ¿Y cuál es la consecuencia de toda esta diversidad? Mayor precariedad. Tercer apartado, y voy muy rápidamente con eso, son las acciones normativas y la política social de los estados. Nada más para decir que básicamente son dos las políticas normativas que se han implementado. Por un lado, las que son inmediatas y que están básicamente dirigidas a regular y formalizar la actividad. Y de esos ejemplos, el caso de casi todos los países, el caso de Argentina, el caso de ustedes, en España y con el último decreto ley que fue aprobado, ahora, en septiembre, el caso de Brasil, el caso de una multitud de países, todos van orientados hacia lo mismo, con la presión de los taxistas y con la presión de otros gremios a formalizar por la actividad, de diferentes formas, a tratar de que asuman las cargas financieras y especialmente los de seguridad social, a tratar de limitar o desincentivar lo que la competencia leal mediante la formalización de las plataformas como empresas, a tratar de obligarles a que suscriban los seguros de responsabilidad, a tratar de prohibir la oferta pública del servicio, o sea, usted no puede montar a ningún pasajero durante, el trayecto, únicamente a quien pida el servicio antes, previamente en la plataforma, a limitar la movilidad geográfica de lo que es el servicio, a limitar lo que es la cantidad de licencias que se pueden sacar. Todas van por el mismo trecho, igual que el tema de que contribuyan, al fisco. Pero lo otro, que es lo importante, es que hay otras políticas que van, orientadas hacia algo que es mucho más inmediato, que es mucho más importante y donde yo creo que está la respuesta. Y es el tema de buscar una protección jurídica, y social de esas personas con independencia del criterio jurídico de si son trabajadores, contratistas, independientes o trabajadores asalariados. En ese sentido, la Agenda Europea para la Economía Colaborativa, aprobada en el 2016, va por esta línea. No hablemos ya de que si son o no son, simplemente aquí lo que hay que hablar es que hay una protección básica, social, que tiene que ser reconocida a cualquier persona, trabajador, ser humano, que preste, un servicio. Y por consiguiente, ahora de lo que hay que hablar es del piso mínimo.
O sea, cuáles son los derechos realmente individuales, digamos, y colectivos que tienen que reconocerse a cualquier persona, a cualquier ser humano, independientemente del tipo de contrato que realmente esté prestando. Y en ese sentido, la Confederación Europea de Sindicatos, en la Declaración de Frankfurt, en el año 2016, van en esa línea. También digamos, el Pilar Europeo de Derechos Sociales, aprobado, digamos, en Gotemburgo en el 2017, la propuesta directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las condiciones laborales transparentes y previsibles en la Unión Europea, con la observación que el profesor que ayer se hizo sobre la reciente aprobación, como la propuesta de recomendación del Consejo sobre el acceso a la protección social del año 2018. Todos van en esa misma línea, que es el tema de ya no hablar de este tipo de contrato o aquel otro. Es que independientemente del tipo de vínculo contractual, lo importante y lo que se juega ahora es una protección básica que tiene que darse. Y en ese mismo sentido se puede hablar, y ya termino, de lo que es la reforma del Código de Trabajo, digamos, en Francia en el año 2016, como un primer esfuerzo nacional, digamos, incompleto, pero que de alguna forma puede ser interpretado como un piso mínimo de bienestar social, de protección social, jurídica, incluso reconociendo el derecho de sindicación y de suspensión colectiva. Y sé que me excedo, pero nada más para completar, digamos, el cuarto tema, muy rápidamente, digamos, un minuto nada más, y es en cuanto a las acciones colectivas que en ausencia de políticas normativas ya las partes sociales están haciendo. Mientras el Estado procura regular la urgencia económica, la limitación de competencia desleal, mientras ustedes en la Unión, digamos, Europea están construyendo lo que me parece que es lo correcto, que es un piso mínimo de protección para todos los trabajadores, lo cierto es que las partes no se han quedado sin hacer nada. Las organizaciones, digamos, sindicales, IG Metall, digamos, en Alemania, la UGT, digamos, en España, el caso de ciertos sindicatos de trabajadores, digamos, independientes en Reino Unido, todos van hacia el tema de cómo digamos, afiliar a los trabajadores de plataformas, cómo darle la posibilidad de que accedan, digamos, a información y lo que es el asesoramiento, digamos, adecuado. Incluso ya se están dando negociaciones colectivas, digamos, en ese sector. Digamos, en Dinamarca se dio la primera convención colectiva firmada, digamos, en agosto pues, de este año, con una vigencia por un año, donde incluso se negocia el derecho a las vacaciones. Y finalmente también hay trabajadores que están ya promoviendo huelgas. La última amenaza fue, digamos, en Reino Unido, pues en este año, y lo cierto es que incluso ya hay códigos pues, de conducta que han sido, digamos, aprobados en el año 2017, también garantizando mejores condiciones pues, de trabajo. Y conclusión final, estamos frente a un fenómeno social y económico de dimensiones globales que involucra a un número creciente de personas exponencialmente digamos, importante, donde existe un trato desigual para la plataforma y los prestadores pues, de servicios según las distintas calificaciones jurídicas que reciben de la ley, la jurisprudencia y las prácticas que son nacionales. Todo ello hace necesaria una regulación mínima y necesaria de protección social que pueda servir de estándar básico internacionalmente reconocido, y esta armonización mínima le corresponde en el año del centenario a la OIT, como dice la declaración, el preámbulo de su constitución, y también la reforma a su constitución, digamos, en Filadelfia ya hace rato. Muchas gracias.